Bueno, buenas noches, namaskar a todos y la clase de hoy es el capítulo 5 de la guía de Proud, la dimensión política de Proud. Tiene 4 secciones. Vamos a la primera. Sección 1. Democracia de compartimentos estancos sin partidos. La democracia política, como hoy es practicada en el mundo, tiene un éxito dudoso y no consigue resolver algunos problemas existenciales por falta de una democracia económica, vagamente definida como gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La democracia es simplemente el gobierno de una minoría. Y cuando los intereses encubiertos son capaces de influenciar a los electores o a los políticos por coerción, por propaganda, soborno o una manipulación hábil de los medios, es fácil advertir que los intereses reales de la mayoría generalmente no son atendidos. Igualmente, a través de la influencia de discursos engañosos y de niveles bajos de educación, pueden llegar a ser electos líderes no calificados o corruptos. Desgraciadamente, en muchos casos, la democracia es mucho más una multidocracia. Aunque se corra el riesgo de subestimar el poder de un pueblo que se autogobierna, es importante reconocer que el poder de decisión de la mayoría no es inmaculado, especialmente cuando prevalecen bajos niveles de educación o un fanatismo absoluto. La toma del poder por el pueblo nunca ocurre realmente. Siempre será necesario que un grupo pequeño de personas guíe a las masas. Aún eso acontece en el comunismo. Lo que importa es que esos representantes realmente representen los intereses de las masas, objetivamente, según tiempo, lugar y persona, y no dogmáticamente. Proud reconoce que para el éxito de una democracia política, ciertos prerequisitos son necesarios. Los candidatos políticos deben tener ética, educación y conciencia social. Los electores también deben exigir conducta ética a sus líderes y tener un nivel educativo y de conciencia socioeconómica para tomar decisiones racionales. Por lo tanto, es necesario un nivel alto de educación imparcial para garantizar el éxito de la democracia. Es imperativo que los líderes posean una conducta excepcional y una conducta humanitaria. Actualmente, el éxito o el fracaso de un candidato en las investigaciones están más relacionados con el dinero, posición intrapartidaria y proyección en los medios que sus motivaciones y nivel de comportamiento. Es decir, que no se mira la conducta del líder o del candidato. En muchos países los votos son comprados y vendidos, y la corrupción es la regla y no la excepción. Frecuentemente es imposible para las personas que basan sus vidas en principios morales tener influencia en el dominio de la política. En los países llamados desarrollados o evolucionados, la situación es apenas un poco mejor, ya que prevalece en el control político y financiero sobre los medios de comunicación y un bajo nivel de conciencia socioeconómica de la población. Otro problema con el actual sistema de democracia política es que, como los candidatos dependen de las contribuciones de los ricos para sus campañas, ellos terminan atendiendo las exigencias de los sectores influyentes de la sociedad. Esto significa que en un país democrático, no todas las decisiones tomadas por los líderes consideran nítidamente los mejores intereses de la sociedad como un todo. Líderes políticos son forzados a tolerar a grupos poderosos y también a personas hipócritas sin principios morales, solo porque detentan el poder financiero. Si ellos ignoraran tales personas, no conseguirían mantener sus escritorios. Debido a presiones continuas para la financiación de las campañas electorales, el
rol del dinero se vuelve de vital importancia. El sistema de partidos políticos parece tener también defectos significativos. Las cualidades del candidato, integridad personal y espíritu de servicio a la sociedad desempeñan papeles secundarios en relación a la posición que se ocupa en el partido o a la antigüedad. Los candidatos son forzados a seguir las políticas del partido y no pueden efectivamente concurrir a las elecciones sin la aprobación del mismo. Los partidos políticos pasan a ser controlados por intereses financieros. Siendo así, Proud aboga por una democracia sin partidos. De acuerdo con Proud, los candidatos políticos independientes tendrían que publicar sus plataformas políticas. La incapacidad de implementar sus programas resultaría en la renuncia del cargo a fin de evitar que se hagan promesas políticas solo para ser electos. Un sistema sin partidos es de fundamental importancia para disminuir la corrupción. Claro que es natural que personas de ideas semejantes se asocien y trabajen juntas por un interés común. En verdad sería imposible efectuar medidas positivas de una manera independiente. Con todo, es claro que la formalidad de una afiliación partidaria representa desventajas significativas. Aportes más equilibrados sin la formalidad de un partido y la necesidad de la aprobación partidaria disminuirían esos problemas. Por lo tanto, más allá de la democracia económica, Proud propugna un sistema político y democrático con ciertas modificaciones. Además de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, sería creado un cuarto poder llamado Departamento Financiero o Ministerio de Finanzas. Es importante recordar que todos esos poderes deben funcionar independientemente. Ese poder adicional es importante para monitorear los gastos del gobierno federal y hacer público los aspectos firmes y las debilidades de los programas oficiales. Ese departamento llevará el control presupuestario de los otros tres departamentos. Es preciso también que se resalte que no deberá haber manejos políticos en las cuestiones financieras por los gobiernos centrales, pues el sistema económico deberá ser descentralizado. Los gobiernos locales serán responsables por el control de industrias estratégicas. Más para ese fin deberían ser contratados administradores independientes que no estuvieran subordinados a los políticos, cuyas cualidades son muy diferentes. La separación del poder político del poder económico es fundamental. Si no, es imposible superar la corrupción. Preguntas para la discusión. 1. ¿Cuál es su experiencia respecto a los partidos políticos? En su opinión, ¿ellos son efectivos o no? Segunda. ¿Cuáles son los prerequisitos para una democracia exitosa? Y la pregunta número 3. ¿Cuáles son los 4 poderes de un gobierno de Proud? Hemos visto que los 3 poderes legislativo, ejecutivo, etcétera, deberían estar separados del poder económico. Eso es muy importante. Descentralizar la parte económica separándola del gobierno. Y que se crearía una comisión que es la que controlaría y la que se encargaría directamente con personas no relacionadas con la política de ese control económico. Es decir, que la separación del poder político del poder económico sería lo fundamental para evitar la corrupción que surge entre poder ejecutivo y poder económico. Bien, en la sección 2
democracia selectiva y electiva. Hoy en día, en los sistemas democráticos de la mayoría de los países, el derecho al voto se concede de acuerdo a la edad. Se adoptó este sistema con motivo de la gran dificultad moral que sobrevendría de la exclusión de personas de ese proceso electoral. Está claro que surge la cuestión de quién tendría el derecho moral de decidir quién puede y quién no puede votar. Este dilema se evitaría por el sistema derecho del voto absoluto. Este sistema presupone que al considerar que a una cierta edad las personas tendrán la capacidad del justo criterio e inteligente pensar correcto a los pros y los contras de cada candidato y llegar a una mejor elección. Incluso cuando es válido para unas personas, no lo son para todas. Si hubiera un excelente sistema educativo, tal sistema podría justificarse, pero desgraciadamente los hechos son diferentes hoy en día. No solo hay una apatía generalizada entre los electores, a juzgar por la baja concurrencia a las urnas. Es decir, que están en una actitud de apatía o de falta de interés para ir a votar, sino que también hay una clara falta de concientización en grandes lugares del mundo. ¿Cómo puede entonces la sociedad llegar a un método óptimo de selección de quienes podrían tener el derecho al voto? En el pasado se cometieron muchos abusos respecto a la concesión del derecho al voto. Frecuentemente sirvió para que la élite o para que un grupo étnico mayoritario retuviera el poder. Prout sugiere que la manera más justa de seleccionar electores es por medio de un tipo de test, a que la persona tendría que someterse para mostrar conocimiento individual e interés en participar en el proceso electoral. Esto puede ser denominado democracia selectoelectoral. Ya saben ustedes también que en el pasado a las mujeres no se les permitía votar. Se manifestaron el grupo femenino de las sufragistas y ellas consiguieron el voto después de mucha castigo que recibieron y mucha presión que tuvieron que soportar, porque solo se consideraba en ese tiempo que el voto tenía que ser masculino. Y aquí estamos debatiendo la preparación mental que se tiene que tener a la hora de votar para poder hacerlo en conciencia y de una forma útil, sabiendo captar para designar al candidato correcto que vaya a llevar el gobierno de una forma moralista, de una forma inteligente y de una forma pura, no corrupta. Así como un nuevo automovilista tiene que demostrar su pericia antes de obtener el permiso de circulación, también deberían ser así los electores. En el pasado, métodos semejantes se utilizaron en el sur de los Estados Unidos de forma incorrecta para impedir que los negros no votaran. En el nuevo sistema será imperativo el acceso gratuito a todos a la educación. La intervención de los políticos en el currículum escolar debe estar completamente prohibido. Comités sociales públicos de educadores cualificados deberán asumir esa responsabilidad. Si muchas personas tuvieran que luchar duramente para obtener el derecho al voto, es posible que este aspecto específico del Prout cause algún rechazo a primera vista. Consideremos que, aunque una de las metas de Prout es la libertad democrática verdadera, basada en una democracia económica, la democracia política que tenemos actualmente
se reduce a un simple espectro o a una ilusión de la verdadera ilusión. Es preciso que haya una combinación equilibrada de ambas para el beneficio de todos. Debe ser dado a todos la oportunidad de un examen de cualificación para que se reconozca adquirir el derecho al voto en las elecciones políticas y que no haya discriminación en ese proceso ni en la educación. Puede notarse que el proceso selectoelectoral presenta ventajas claras en relación al sistema actual. Electores con buen nivel cultural y conscientes son menos sujetos a ser engañados por la extraordinaria máquina de la propaganda política, y el dinero no influenciaría los resultados de las elecciones. ¿Entienden ustedes de lo que se trata aquí en Proud? Es decir, formar a las personas, formar a los votantes para no ser víctimas del engaño de la propaganda política por una parte y de no estar influenciados por el dinero. El resultado electoral sería otro. Hay elecciones presidencialistas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los partidos están apoyados por grandes multinacionales que mueven grandes sumas de dinero. Con lo cual, un partido menor, con menos capacidad económica, está en la publicidad a lo mejor 2 segundos. El que está apoyado por más dinero, porque están los intereses materialistas detrás del apoyo a ese candidato, está a lo mejor su propaganda 5 días. Entonces la gente no le da tiempo de ver al que está 2 minutos respecto al que está 5 días. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas maneras de influenciar a la población, forzándola a dar un voto de confianza sin estar debidamente informada, y ella no estar debidamente formada como para no ser víctima de un engaño. Preguntas para el debate. 1. ¿Usted considera que un examen para cualificar a los electores es buena idea? ¿Por qué sí o por qué no? 2. Algunos proudistas recomiendan que los electores elijan líderes morales en sus ciudades o aldeas. ¿A dónde es más fácil de conocer la verdad sobre el candidato? Entonces, aquellos que fueron oficialmente elegidos escogerían entre ellos un representante verdaderamente moral para el cargo de legislador. Los representantes del distrito harán lo mismo a nivel nacional y los representantes nacionales harían lo propio a nivel internacional. ¿Este sistema parece práctico para usted? Justifique su respuesta. ¿Algo sobre este punto que hemos visto? Bueno, yo sí quiero hacer un comentario rápido. Fíjate que en México estuvo gobernando por más de 70 años un partido, el Partido de la Revolución Institucional, y entonces lo que ocurrió es que se volvió todo demasiado corrupto, hubo una corrupción generalizada, institucionalizada. Entonces, en el año 2000 perdieron por fin el gobierno, entró otro partido que desafortunadamente también entró con mala práctica y siguieron haciendo la corrupción como su bandera, pero a lo que iba es que como México es un país de mucha gente viviendo en zonas rurales, apartadas con poca educación, entonces iban y les llevaban incluso un poco de dinero en efectivo a cambio de su voto. Y eso lo han hecho hasta las últimas elecciones para conseguir votos, ¿sabes? Les regalan cualquier cosa a cambio del voto. Y las leyes electorales son un poco suaves ahí y han permitido esto. Entonces, si hubiera una conciencia, concientizar a los electores, como dice Proud, pues creo que no se hayan elegido ese tipo de gobernantes, ¿sí? Esa es mi opinión. Claro. Y a su vez ellos se esforzarían en tener un mejor currículum
una otra actitud a la hora de querer gobernar y otra conducta. Así es, si no Vale, sabrían que nadie los votaría, de lo contrario, sí. exacto. Entonces es como, por poner un ejemplo, si yo no sé dibujar y me presento a un concurso de dibujo, ¿comprende? Pero mi padre tiene dinero y entonces habla con el director del concurso y dice, deje usted que él, aunque no pinte, déjelo usted participar. ¿Mm? Solo porque tiene dinero. Pero la regla del concurso dice, para dibujantes. Es un pequeño ejemplo, pero eso significa que por razones económicas cede y entonces estarán cada uno dibujando su lienzo y habrá uno que esté con el pincel haciendo garabatos porque no sabe dibujar. Pero como tiene el capricho de ir y el padre tiene dinero, él consigue presentarse también en el concurso, que es solo para dibujantes. Es decir, que quiere decir que quitando la influencia de dinero, o como por ejemplo aquí, los bancos subvencionan en España a las campañas electorales de los partidos políticos y después le condonan la deuda si el partido político no puede pagar la deuda. Pero, por ejemplo, si una persona no puede pagar la hipoteca, la desahucian y la expulsan a la calle. Pero el partido político queda con la deuda condonada, es decir, le perdonan la deuda, se la borran. La deuda que tenían ya no existe. ¿Mm? Entonces, si ellos se tuvieran que enfrentar a unos votantes que son a la vez como un jurado, ellos pensarían dos veces en hacia dónde van, cuál va a ser su trabajo y cuál es la meta al presentarse a las elecciones. No es una cuestión de ganar o perder, que ellos lo están transformando en una competición en lugar de un servicio a la sociedad. Por eso hace falta estos colegios. Colegios que enseñen a las personas, tengan el nivel cultural que tengan, si se le puede aumentar, pues mejor. Es decir, en eso no se le puede impedir que las personas estudien, que se formen intelectualmente. Y entonces se actúa por razonamiento, como decía Baba, y no por impulso. La gente piensa, bueno, yo no sé cuál es el programa electoral de fulanito de tal o fulanita de cual, pero no sé, me atrae, me gusta su forma de hablar. Bueno, pero ¿y si no puede hacer nada de lo que te está prometiendo? Y tú le vas a colocar en el poder con tu voto. Algunos después presentan un programa, la gente vota al programa electoral de ese partido, de ese candidato, comprende, y luego el candidato no es capaz de ponerlo en práctica porque dice que las circunstancias le superan y que todo se debe a todo lo mal que hizo el anterior que estaba. Así que dice, lamentándolo mucho, señores votantes, yo no puedo hacer lo que prometí. Así que voy a estar aquí trabajando 4 años, pero haciendo cosas diferentes de las que prometí. ¿Entendido? Por eso es muy importante. El voto es la confianza que uno deposita en esa persona que va a resolver los problemas y conflictos sociales que surjan y a resolver las necesidades y a garantizar que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades básicas. Si no, no te presentes porque no sirves para ese trabajo. No seas como el que no sabe dibujar, pero se empeña en ir al concurso. Bien, la tercera sección, la número 3, nos habla del gobierno mundial. Muchas guerras y conflictos entre naciones suceden debido a visiones estrechas, cerradas, de nacionalismo.
o religión, racismo, etc. Estas visiones estrechas son las responsables del imperialismo económico. Está claro que la humanidad debe tratar de eliminar todos estos conflictos. Proud propone como solución un sistema de gobierno mundial para servir a los intereses de toda la humanidad. Un sistema así garantizará los derechos humanos cardinales. También es necesario que haya una estructura constitucional universal, un código penal común y la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas de la vida para todos. Todo esto, combinado con la idea de democracia económica, es la consecuencia de los ideales de espiritualidad aplicados a un gobierno. La creación del gobierno mundial puede proporcionar la reformulación y el fortalecimiento de las Naciones Unidas. En la primera fase será conformado un cuerpo determinado de leyes. Este desarrollará una Carta de Derechos en la Constitución Mundial que garantizará que ningún país apruebe leyes que sean perjudiciales para sus minorías. La verdadera ejecución o implementación de esas leyes serán dejadas para los gobiernos locales. Sería responsabilidad de la legislatura mundial proporcionar las directrices para los cuerpos legislativos locales y su implementación. No le cabría ningún poder administrativo. El cuerpo gubernamental mundial debe consistir en Senado y Congreso, con representación basada en nación y en la población respectivamente. La actual Asamblea General de las Naciones Unidas y la propuesta de la creación de la Asamblea del Pueblo podrían servir como los órganos destinados a esas funciones. En la primera fase del establecimiento de ese cuerpo legislativo, debería enfatizarse eliminar o reducir los factores que causan la desunión, los intereses imperialistas, que se deducirían a través de la formación de unidades socioeconómicas autosuficientes y descentralizadas. En fases subsiguientes, el poder ejecutivo y el poder judicial del gobierno mundial serán gradualmente aumentados. Las milicias nacionales serían gradualmente sustituidas por una fuerza de reserva mundial. Esto acontecerá cuando las unidades socioeconómicas tiendan cada vez más a combinarse para formar federaciones mayores. El aspecto económico fundamental de Proud es que sean satisfechas las necesidades básicas de todos. Esto hará que se restablezca el equilibrio económico mundial y ayudará a realizar una verdadera democracia económica. Es evidente que muchos problemas potenciales y detalles deberán ser considerados en este proceso. Proud ofrece un modelo viable dejando los detalles para ser resueltos durante el proceso de aplicación práctica. Un gobierno mundial asociado a la concepción de la descentralización económica y la democracia podrá ser una meta anhelada para la conquista de una paz permanente y de una síntesis social. No debemos olvidar que Proud considera la espiritualidad en su sentido más universal, como el único factor que puede unir verdaderamente a las personas. Por lo tanto, sin una creciente aceptación de una filosofía espiritual de la vida, ni un gobierno mundial benevolente podría, solitario, establecer la unidad, la seguridad y la paz. Fíjense que se empieza desde lo local y se va, las unidades socioeconómicas se van agrupando entre sí y se van confederando y se van uniendo
todas esas distintas unidades. Y entonces se van conformando finalmente un gobierno mundial. Pero en lo local, las unidades socioeconómicas que tienen que ser autosuficientes y descentralizadas, quiere decir que el gobierno no se puede encargar directamente de estas pequeñas unidades socioeconómicas. Ellas tienen que ser autosuficientes para no sentirse mal. Por ejemplo, ahora aquí hay un conflicto, ha resucitado el conflicto que hay en los saharauis y contra el rey de Marruecos y sus mandatos y su manera de... Porque cuando España liberó esa colonia, dejó una causa pendiente abierta, que era el proceso de autodeterminación para ellos votar en consecuencia y sentirse independientes como una unidad. Y eso se quedó ahí y no se hizo por razones del franquismo, etcétera, etcétera. Después, por el año 95, se le recordó a la Comunidad Europea, actual Comunidad Europea, que estaba pendiente ese referéndum, para ellos refrendar su independencia de Marruecos. Entonces, como tampoco se hizo caso y se les ha dejado solos, actualmente sigue el conflicto y esta vez se está agravando más. Entonces se está convirtiendo en un conflicto bélico. Es decir, ambas partes que podrían cooperar y trabajar juntas, marroquíes y saharauis, pues están enfrentados. Y el gobierno central de España, que es el que tiene relaciones con el rey de Marruecos, no interviene. Y el rey de Marruecos lo que abre es el despliegue de inmigrantes que vienen a las islas. Han llegado una cantidad aproximada de sobre 17.000. Entonces, aquí no hay capacidad para semejante acogida tan grande. Pero el gobierno tampoco interviene, no resuelve. Si ellos fueran una unidad autosuficiente y descentralizada, ellos no necesitarían ni emigrar, ni sufrir, ni enfrentarse a una pequeña guerra civil, que es lo que está produciéndose actualmente en el Sáhara. Pongo este ejemplo porque es cercano a mí, está más cercano del archipiélago canario que de la península, pero están involucrados por ser España socio comunitario de Europa, está relacionada y tiene que intervenir. Pero como países como Alemania, etcétera, etcétera, de Europa no quieren recibir a ningún inmigrante, ¿entiendes? Solamente gente que vaya con dinero, pues no se hace nada y el conflicto está haciéndose cada vez más grande, más grande. Por eso, Prat lo que propone es esa mentalidad unitaria, pero con localmente las cosas resueltas para cada localidad, para cada unidad socioeconómica y autosuficiente y descentralizada en ese sentido. ¿Mm? Bueno, entramos en la sección 4, que nos habla de Constitución y la ley. Como consecuencia de la evolución de un gobierno mundial, surge la necesidad de una Constitución mundial. Este documento incluirá lo siguiente: garantía de seguridad total para todos los seres humanos, plantas y animales. Garantía del poder
de compra mínimo para todos los ciudadanos de todos los países. Garantía de los 4 derechos fundamentales, que son práctica espiritual, legado cultural, educación y expresión en lengua nativa. Y finalmente, la interrupción de la práctica de cualquiera de esos derechos si sucediera que entren en conflicto con los valores humanos universalmente aceptados. Por ejemplo, la práctica de amarrar los pies de las mujeres por cuestiones estéticas, como se hacía en la antigua China. Aunque es un legado cultural, infligen los valores y derechos humanos básicos y por lo tanto debería ser abandonada. Proud propone que los 3 principios sociopolíticos serían incluidos en la Constitución Mundial para evitar que injusticias, desunión y explotación continúen afligiendo a la humanidad. El primero es que las personas no deberían ser desprovistas de sus empleos, a menos que se les ofreciese una alternativa de trabajo. Lo repito. Que las personas no sean desprovistas de su empleo, a menos que se le ofrezca una alternativa de trabajo. Es decir, no se puede conducir a las personas al paro, sino de un trabajo a otro, no al paro. Bien. El segundo es que las personas jamás deberían ser presionadas a convertirse a una u otra religión que no sea la suya. El tercero es que ninguna lengua materna, nativa, sea suprimida. Empleo, práctica espiritual y lengua materna son muy importantes para el individuo y cualquier cambio en esas áreas puede ser un golpe en su autoestima. Tal violación ciertamente impedirá el progreso humano. Actualmente, todas las constituciones del mundo presentan este tipo de fallos. La adopción de los puntos mencionados ayudará a aliviar esos problemas en el futuro. Del mismo modo, el Código Penal debería basarse en principios constitucionales comunes. Eso exigirá una revisión general de los actuales conceptos de vicio y de virtud, crimen y castigo, y la adopción de una visión, de un abordaje neohumanista, no limitada por ningún valor social o religioso. Hay 3 tipos de ley: la ley cardinal, la ley moral y la ley humana. La ley cardinal, la que surge de un punto de visión alto, orientador. Se refiere a la ley aceptada universalmente, que son principios básicos como los derechos existenciales, por ejemplo. Las leyes humanas y moral están basadas en valores mutables, cambiantes, que varían de religión a religión, de cultura a cultura. Los seres humanos deben trabajar con el objetivo de minimizar las diferencias entre esas leyes hasta que ellas se vuelvan una sola. Las leyes, por supuesto, variarán de acuerdo con tiempo, lugar y persona. Todo esfuerzo deberá servir de base a los valores espirituales universales y no a los valores sociales y religiosos. Bien, preguntas para el debate. 1. ¿Cuáles son los derechos humanos básicos que deben ser garantizados por la Constitución? 2. ¿Ustedes conocen a alguien que perdió su empleo o que fue presionado a cambiar su religión o que su lengua materna fuera considerada inferior? ¿Cómo en estas situaciones afectan a las personas? ¿Cómo piensa usted que estas situaciones afectaron a otras personas del mundo? 3. Explique las diferencias entre leyes cardinales, leyes morales y leyes humanas, y dé ejemplos de cada una de ellas. 4.
de ejemplos de costumbres actuales que usted crea que violan los derechos humanos cardinales. Yo les pregunto a ustedes, den algún ejemplo de costumbres actuales que violan los derechos humanos cardinales. A ver, ¿cuáles consideran ustedes que violan los derechos humanos? Las fronteras. ¿Ah? Porque fabrican seres humanos de primera y de segunda. Así es. Claro. El pobre, como viene sin dinero, ellos lo hacen igual a problemático. Si llega alguien con dinero, igual a solucionador de problemas. Y entonces se crea, sí, personas de primera y de segunda. Es una humillación, en el fondo, al ser humano, porque ambos, el rico y el pobre, tienen las mismas capacidades intelectuales como para superar los obstáculos de ese momento coyuntural que a lo mejor tiene de pobreza o que el otro tiene de riqueza. El rico porque tiene que cuidarse de la vanidad, ¿m? Y el pobre porque tiene que vigilar para no morirse de hambre. ¿Alguna otra ejemplo de costumbres que violan los derechos humanos cardinales? Por ejemplo, la ablación, o pueden opinar los demás también. Correcto, la ablación. O que en los años 50 y 60 en España las mujeres tenían que llevar un permiso del marido para poder comprar una lavadora. Si no, no se le vendía. Es un electrodoméstico. Hoy en día lo puede comprar cualquiera. Pues esa costumbre se abolió, porque era una mala costumbre, algo que atenta contra los derechos cardinales. Ahora vamos más profundos. Cuando una persona, cuando una localidad determinada tiene una lengua concreta, que ellos llaman dialecto, porque no es la suya. Se va y se conquista ese lugar y se le cambia el idioma. Se dice que el suyo es dialecto. Se dice que el suyo no es el correcto. Se dice que su Dios no es el correcto, sino el mío, el que acaba de llegar a ese país a imponer el suyo. Es decir, a alterar las creencias no en un sentido de concientizar, no en un sentido de elevar, no en un sentido de trascender, sino en un sentido de imposición. O hacer creer que las mujeres son inferiores a los hombres. ¿Mm? O hacer que las mujeres están únicamente diseñadas para cuidar a los hijos y trabajar en la casa. Todos esos modelos antiguos que son aceptados en algunos lugares tienen que ser transformados, superados. No tiene sentido que algunas mujeres tengan por obligación que llevar el burka, aunque se estén muriendo de calor. ¿Mm? De acuerdo al Código Penal de algunos países, ¿por qué siempre las mujeres son lapidadas y no se lapida ningún hombre? ¿Mm? El burka es un, como una vestimenta
que cubre todo el cuerpo de una mujer, incluida la cabeza, y solamente ve por los ojos a través de una rejilla en la tela. Es que pregunta Natalia qué es el burka. ¿Mm? De los países de Oriente Medio, donde ya sabemos el tipo de maltrato que hay para la mujer. Por ejemplo, el derecho a la información y el maltrato, por ejemplo, a los periodistas que, que airean casos de corrupción de reyes, de presidentes, de cargos públicos, etcétera, etcétera. Se atenta contra la gente porque se mantiene desinformada, al común de las personas, y se atenta contra el trabajo de investigación que está haciendo esa persona. En ese caso, ese periodista. Cuando hace ese periodismo de investigación, por ejemplo, que no es el periodismo de intromisión en los asuntos de la vida personal de las personas, ¿no? ¿Algún otro ejemplo? Costumbres actuales que ustedes crean que violan los derechos humanos cardinales. Por ejemplo, en los colegios que segregan niños de niñas. Es habitual y sigue produciéndose en España, por ejemplo. Especialmente en la enseñanza concertada, que se basa en una educación católica y que entonces separan a los niños. Sí, aquí nos dice Natalia, religiones donde los hombres son la cabeza, en todas. Lamentablemente en todas. Y si hay una sacerdotisa, es porque hay 1 millón de sacerdotes. Sí, en la Iglesia Católica, por ejemplo, no se les permite hacer misas. Sí. Hasta en un tiempo, en Israel, si la mujer tenía la menstruación, no podía entrar a la sinagoga porque se contaminaba el espacio. ¿Mm? Pero, ¿dónde está la explicación científica de que eso es así? De que la menstruación de una mujer en una reunión contamina el ambiente. A ver en qué sentido. Hoy en día se hacen muchísimas reuniones y nada contamina nada. Entonces, ocurre actualmente en algunos países, pues eso es una costumbre actual que viola los derechos humanos cardinales. ¿Mm? Por ejemplo, también, entrando ya un poco más allá y vamos al área de neumanismo, el reino animal. ¿Cuáles son las costumbres que causan que violan los derechos, en este caso, de los animales? Las corridas de toro, Así es. la caza, la pesca, ¿m? Incluso las que son de carácter deportivo. ¿M? Las que son fiestas del pueblo. Por ejemplo, la de la cabra, que es arrojada desde lo alto de un campanario, simplemente para ver cómo se rompe cuando llega al suelo. O el toro enarbolado, que se le amarra en el cuerno unas llamas y ya empieza por quemarle los ojos cuando va chisporroteando el fuego y le cae en la frente. O la lanza del toro. Muchas personas montadas en caballo persiguiéndolo con unas lanzas, y cuantas más lanzas le claven, pues
El que más lanzas clave, ese ganó. Y podríamos seguir hablando así. Las peleas de gallos, que han descubierto, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife también. Legalmente están prohibidas. Pero donde hay que erradicar esa mala costumbre es de la conciencia de las personas. Porque luego la ley les visita, se les multa con una sanción. Bueno, pero ellos lo estaban haciendo en secreto. Es decir, hay un placer sádico detrás de esas apuestas. Es una mala práctica, es una costumbre que es perjudicial para el animal, porque es el único que no se divierte. ¿Mm? Y así podríamos estar enumerando todas las costumbres que se consideran, entre comillas, normales en cada sociedad y que detrás hay un perjuicio para algo o para alguien. ¿Mm? Así es que Proud enseña que para llegar finalmente a un gobierno mundial, siguiendo un proceso, en ese proceso se encuentra el peldaño que es una escuela para enseñar a la gente a votar, a elegir y a examinar a los candidatos. Y eso forma parte de lo que en el futuro será el cuerpo, lo que Sarkar denomina como el cuerpo colectivo, que es un grupo de personas conscientes e intelectualmente desarrolladas, moralistas, que entonces ya está capacitada para detectar dónde hay un error, qué tipo de conducta tiene el candidato y si va a ser capaz o no, porque esté lo suficientemente desarrollado o no, de cumplir con el programa electoral que promete, de cumplir las promesas de sacrificio que él quiere hacer por la sociedad. No que va a competir con el del otro partido. Proud no fabrica competiciones. Está para resolver los problemas de la sociedad y además para transformar la mentalidad y que finalmente lo que se establezca en el mundo sea una democracia económica y no una democracia de partidos. ¿Mm? Eso es muy importante, tenerlo claro. Ese sería el objetivo. Y para eso también tiene que haber incluso un código penal que unifique. Y ese código penal precisamente se basa en eso. No tiene que estar sustentado en religiones, sino, como antes dijimos, tiene que estar establecido en lo que es el entendimiento, las razones que llevan a una persona a cometer determinados delitos. Y que ese concepto de vicio y virtud está aplicado de forma religiosa y no está analizado desde el punto de vista espiritual y moral. Y que las consecuencias de esos delitos, que actualmente son la prisión, en algunos países son la pena de muerte, en otros lugares son el castigo físico, en otros lugares también son los trabajos forzados hasta la extenuación y los seres humanos acaban muriendo de trabajar tanto.
en castigo por el delito cometido, todo eso se tiene que transformar en un desarrollo de las potencialidades del ser humano para poder trascender su propia naturaleza dañina o corrupta o equivocada, y entonces convertirse en una persona moralista y una persona progresista. Con lo cual él se volverá un ser útil para sí mismo y para la sociedad. Y cambiar el enfoque. Su enfoque no es disfrutar de los placeres materiales exclusivamente, sino que entraría en conciencia de que el enfoque sería la fusión con la conciencia suprema. ¿Mm? El verdadero dueño, a fin de cuentas, del universo entero. Con esto, si hay alguna comentario o alguna pregunta sobre esta idea que tiene Proud de que la meta final sea un gobierno mundial cuando se cubra todo el proceso para poder llegar allí, pues adelante. Yo no, gracias. No, me parece muy acertado de llegar ahí algún día. Ojalá que nos toque verlo. Ah, sí, claro. Esa es otra. Sí, Sí. claro, esa es otra. Claro. En cierto modo dependerá de la edad, claro. Pero Bueno, que sea más pronto que tarde. así es, pero sí son políticas muy acertadas. Me Claro. parece correcto, sí. Creo que esa sí sería la política con mayúscula, de la que Así, tanto hablan los políticos que hacen política minúscula. así Pero es. claro, les falta la herramienta y nosotros seríamos los facilitadores. ¿Mm? Los que le Sí, dan el acceso o los ponen en contacto con los principios de Proud, de manera que ellos puedan salir del atolladero en el que se están metiendo y en el que arrastran a la sociedad y puedan implementar el Proud más rápido de lo pensado, que sería lo deseable. Pero teniéndolos a ellos como, como trabajadores, como colaboradores, no como enemigos, sería todo más rápido y más fácil, ¿no? Por eso nuestro papel es importante, es ponerles en contacto con esta herramienta para cambiar la dirección del mundo y cuál es el objetivo del mundo. ¿No es eso? Maitreyi, Natalia, es que si no, no abre su micro. Sim, namaskar. Namaskar. Estou escutando, pero eu não tenho perguntas. Ah, perfecto. Gracias. Ok. Muy bien. Sí. Bueno, por mi parte, me parece un excelente, digamos, gobierno el que se estaba hablando, ya que las personas ricas, sobre todo, son las que se aprovechan de las personas pobres. Entonces, es por eso que nos hace falta, como se mencionó en la lectura, de un sistema excelente con respecto a la educación y formar a las personas, no solamente para que acumulen riquezas, sino como tú lo habías mencionado, en forma moral y espiritual. Sí, la verdad agradezco por permitirme ser parte de este grupo y nada, pues queremos que... Correcto. Es así. Es Proud es no solo la receta, sino una necesidad. Y
A nivel individual, deberíamos esforzarnos por tratar de conseguir hacer caer en la cuenta de que organismos sociales, gente relacionada con, bueno, pues con la sociedad, con el pueblo, con la localidad en la que uno vive, de manera de crear esa onda de explicación para que haya este desarrollo en las personas. Una vez en cuanto se le da la herramienta a las personas empiezan a utilizarla y ellos mismos salen de su propia confusión y se desarrolla la capacidad de comprender si X persona determinada, sea hombre o mujer, podrá o no llevar a cabo eso que está intentando realizar, la tarea, si la va a llevar a cabo con éxito. Pero nosotros tenemos también que, por nuestra parte independiente, debemos concienciarnos nosotros, de acuerdo. Pero también hay que expandir esa onda, hay que proyectarla hacia afuera y hay que relacionar a todos con todo. Porque si una pequeña minoría solamente se entiende y se explica estas herramientas entre ellos, pero no sale de ese núcleo, no sale de ese círculo, pues va a ser muy lento, yo creo, la implementación de Prado. Cuando en realidad la humanidad lo está pidiendo, porque la humanidad pide justicia, la humanidad pide soluciones. Y la política actual del mundo entero no consigue encontrar la clave. Baba ha tenido más profundidad de pensamiento y él ha analizado dónde están los errores y él los ha explicado para salir de ellos y obtener un beneficio y poder ir construyendo un mundo para todos con ese sentimiento de respeto y de familia en el que la cultura se comparte, las costumbres se comparten, la democracia económica los hace sentir seguros y de que no tienen que gastar todo el tiempo de una vida con esa sensación de sacrificio, de trabajar para comer, para poder tener una casa, para poder pagar la receta del médico, para llevar al niño al colegio, para poderle comprar los materiales del colegio, porque me tengo que comprar la ropa, porque vino el invierno y ahora ya hace frío y no tengo paraguas, es que no tengo dinero para comprarme el paraguas, ahora me voy a mojar, si me mojo me enfermo, después necesito más dinero para volver a pagar al médico, para que me cure, etcétera, etcétera. Entonces la vida cotidiana, cuando está resuelta, uno tiene tiempo y un estado mental idóneo para centrarse en la práctica espiritual, para poderse desarrollar más como persona. ¿Entiende? Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase el próximo jueves. Didi, cuando quieras, para que pare la grabación. Muchas gracias por la clase, Narada. A ti, Onkarná, por venir, a Maitreyi, a Natalia, a Didi y a este que está aquí, que se llama Narada. Muy bien, gracias. Gracias, Narada.